Hola, ¿cómo estás, estimado estudiante? Recibe un cordial y fraterno saludo. Soy Carlos Alberto Zapata Albán, docente del programa de formación humanística de la Universidad César Vallejo, Campus Piura. Te doy la bienvenida a esta sesión de aprendizaje. El propósito de este tutorial es explicarte cómo calcular los promedios de cada una de las unidades de la experiencia curricular Pensamiento Lógico del programa de formación humanística semestre académico 2022-1. Esta experiencia curricular tiene una duración de 16 semanas, desde el 4 de abril 2022 al 23 de julio 2022. La primera unidad, titulada Organizando mi pensamiento, tiene una duración de 5 sesiones, o sea, 5 semanas. Abarca desde el 4 de abril al 8 de mayo 2022. Aquí les muestro las 5 sesiones de la primera unidad, los contenidos y temáticas, las estrategias didácticas y las evidencias de aprendizaje. No olviden, queridos alumnos, que este documento, el sílabo, está en la plataforma Blackboard. La segunda unidad, titulada Utilizando proporcionalidad en situaciones contextuales, tiene una duración, al igual que la primera unidad, de 5 sesiones. Abarca desde el 9 de mayo al 12 de junio 2022. La tercera unidad, titulada Modelando situaciones de nuestro entorno, tiene una duración de 6 sesiones, desde el 3 de junio al 23 de julio 2022. Aquí tenemos las 6 sesiones de la tercera unidad. Quiero ser preciso en la explicación, de tal forma que a ustedes no les quede ninguna duda ni inquietud respecto a la forma como se calculan los promedios. Para la primera unidad, las evidencias de aprendizaje son 3: portafolio, proyecto emprendedor, informes y examen parcial. Para la segunda unidad, las evidencias de aprendizaje serán práctica calificada, informes y examen parcial 2. Para la tercera unidad, las evidencias de aprendizaje serán portafolio, proyecto emprendedor, informes y examen final. Los pesos que establece nuestra Universidad César Vallejo para cada una de las evidencias de aprendizaje de la primera unidad son 40% o 0.4 para el portafolio proyecto emprendedor, 30% o 0.3 para el promedio de todos los informes o actividades de la primera unidad y 30% para el examen parcial. Los pesos correspondientes para cada una de las evidencias de aprendizaje de la segunda unidad son 30% o 0.3 para la práctica calificada, 40% para los informes y 30% para el examen parcial 2. Y para las evidencias de aprendizaje de la tercera unidad son 50% para el portafolio proyecto emprendedor, 20% para los informes y 30% para el examen final. Como ustedes se darán cuenta, en la tercera unidad el portafolio tiene mayor peso, 50%, o sea, la mitad. Aquí tienen los códigos para cada una de las evidencias de aprendizaje, lo cual también ustedes lo van a encontrar en la plataforma Trilce. Por ejemplo, PE es proyecto emprendedor, INF es informes y el código para el examen parcial es EP. Ahora, estos porcentajes, apreciados estudiantes, queridas alumnas, es la distribución por unidad. Y quiero, por favor, que se lo tengan claro. El promedio de la primera unidad se multiplica por 0.3, o sea, el peso es 30%. Aquí estoy hablando ya para sacar el promedio final de la experiencia curricular, ¿sí? Cuando ya hayamos terminado, por ejemplo, el promedio que usted tenga en la segunda unidad se multiplica por 30% o 0.3. Y el promedio de la tercera unidad se multiplica por 0.4 porque su peso es 40%. Entonces, fíjese,
30% más 30%, 60% más 40%, tenemos el 100% que equivale a la unidad, o sea, la nota o el promedio de la experiencia curricular. Aquí en el sílabo de la Universidad César Vallejo nos explican las fórmulas cómo vamos a calcular el promedio de cada unidad y el promedio final. No se preocupe que le voy a hacer una simulación haciendo uso del software Excel para que a usted le quede totalmente claro esto, ¿no? El alumno debe saber cómo se obtienen sus promedios para que ustedes estén tranquilos, ¿sí? Eso es lo que quiero en este tutorial. Miren chicos, para la primera unidad o X1, aquí dice X1 es igual a 0.40 por PE más 0.30 por INF más 0.30 por EP. Te hago recordar, a ver, 0.40, ese asterisco, hijo, que usted ve ahí significa multiplicación por PE. ¿Pero quién es PE? PE es el proyecto emprendedor. Quiere decir que en la primera unidad el proyecto emprendedor tiene un peso del 40%, que ya lo hemos visto arriba, ¿verdad? Más 0.30 por INF. ¿Quién es INF? El promedio de los informes de las actividades que usted haya enviado en las actividades de evaluación de la plataforma Blackboard, más el 30% multiplicado por la nota que usted obtuvo en el examen parcial. Usted suma eso y le sale el promedio de la primera unidad. Para la segunda unidad, aquí dice X2, el promedio de esta unidad se calcula de la siguiente manera: 0.30 por PC. ¿Quién es PC? Práctica calificada. Más 0.40 por INF. ¿Quién es INF? Los informes. Más 0.30 por EP. ¿Quién es EP? El examen parcial 2. ¿Correcto? Para la tercera unidad, aquí dice X3, calculamos el promedio de la siguiente manera: 0.50 por PE. ¿Quién es PE? El proyecto emprendedor. Recuerden que el proyecto emprendedor, aquí dice bien claro que es 50%. Mira, aquí lo está aplicando. Más 0.20 por el informe. Aquí dice 0.20, se multiplica por el promedio de todos los informes que usted haya enviado en esa unidad. Más 0.30 por EF. ¿Quién es EF? El examen final. Se multiplica por 0.30. Usted suma esos tres valores y le sale el promedio de la tercera unidad o X3. El promedio final se calcula de la siguiente manera: XF es igual a 0.30 por X1. ¿Quién es X1, profesor Carlos? El promedio que usted ha obtenido en la primera unidad, más 0.30 por X2. ¿Quién es X2? El promedio de la segunda unidad, más 0.40 por X3. ¿Pero quién es X3? El promedio de la tercera unidad. De esa manera, apreciado estudiante, usted obtendrá el promedio final de la experiencia. Muy importante esto. Requisitos de aprobación. Se utiliza la escala de calificación vigesimal. La nota mínima probatoria es 11. Solo en el promedio final, la fracción equivalente o mayor a 0.5 será redondeada al dígito inmediato superior. El 30% de inasistencias injustificadas inhabilita al estudiante. La inasistencia no justificada a prácticas o exámenes se calificarán con la nota 0. El estudiante que por algún motivo no rindió uno de los exámenes parciales podrá rendirlos en el periodo de exámenes rezagados y examen final. En caso de inasistencia, será calificado con nota 0. A continuación, haciendo uso del software Excel, voy a aprovechar esta sesión para enseñarles cómo calcular los promedios y utilizar las fórmulas de este maravilloso software. Para la primera unidad, ya hemos dicho que de acuerdo al sílabo tenemos 3 evidencias. ¿Cuáles son? Proyecto, el portafolio emprendedor, informes y el examen parcial. Hemos dicho que el portafolio tiene un peso del 40%, por lo tanto aquí mira donde dice peso, en esta celda E5, yo le voy a poner 0.4. ¿Por qué, profesor? Porque recuerden que hay una relación entre los porcentajes, las fracciones y los números decimales. Cuando a usted le dicen 40%, significa que debe dividir 40 entre 100. Y 40 entre 100 es 0.4. De la misma manera, si aquí los informes tienen un peso del 30%, yo también le voy a poner 0.3. Y aquí el examen parcial 1 tiene un peso del 30%, le ponemos 0.3. ¿Correcto? Muy bien. Aquí donde dice producto, producto es multiplicar.
Entonces yo le voy a utilizar la fórmula. Presten atención, miren, yo digo igual, voy a multiplicar esta nota 16, estoy haciendo una simulación, que por ejemplo un alumno haya obtenido en el portafolio una nota 16, aquí 16, para multiplicar ponemos esta función que es el asterisco y lo multiplico por este peso. Mira, esta celda, hago clic en esa celda, luego doy clic en Enter, ahí por ejemplo me dice igual. ¿Qué voy a hacer? Va a multiplicar el valor de la celda D5 por el valor de la celda E5. Entonces le doy Enter. Si usted multiplica 16 por 0.4, va a obtener 6.40. Para no estar haciendo lo mismo, mira, yo puedo hacer esto. Me ubico aquí en la esquina inferior derecha. Aquí sale una crucecita y arrastro esta fórmula hasta ahí, ¿verdad? Entonces, mira, si usted se da cuenta, 15, digamos que usted ha obtenido en los informes, lo multiplica por su peso 0.3, obtiene 4.50. Supongamos que en el examen parcial usted tiene 10 puntos, lo multiplica por 0.3 y le sale 3. Entonces, el promedio de la primera unidad, usted va a sumar estos tres valores, 6.40, 4.50 y 3.0. Entonces, para obtener el promedio de la primera unidad, usted va a sumar estos tres productos parciales, 6.40, 4.50 y 3.0. ¿Cómo lo hacemos para vincularlo con la fórmula? Igual, suma, abre paréntesis, y usted selecciona estas tres celdas porque usted quiere obtener su sumatoria. Cierra paréntesis, da Enter, y si usted suma 6.40 más 4.50 más 3.0, efectivamente le da 13.90. ¿Sí? Miren, aquí vamos a obtener el promedio final, pero yo lo quiero hacer de una manera que apliquemos la tecnología de la información y la comunicación. ¿Sí? Estamos utilizando en este momento el Excel. Mira, hemos dicho que para el promedio final, el promedio de la primera unidad se multiplica por 30%, o sea, tiene un peso de 0.3. Entonces yo aquí le voy a poner, miren esa celda, 0.3. Y aquí voy a multiplicar. ¿Cómo multiplico? Yo digo igual, mira hijo, este promedio 13.90, hago clic o selecciono esta celda F8 y lo voy a multiplicar. Recuerda cómo multiplico, asterisco, y lo multiplico por esta celda H8, aquí 0.3 y doy Enter. Si usted multiplica 13.90 por 0.3, usted se dará cuenta que obtiene 4.17. ¿Sí? Hacemos lo propio para la segunda unidad. ¿Cómo obtenemos los productos parciales? Decimos igual, seleccionamos esta nota, estamos haciendo una simulación que usted ha obtenido 10 en la práctica calificada. Multiplicamos asterisco por su respectivo peso 0.3 y le damos Enter. Si usted multiplica 10 por 0.3, efectivamente le da 3.0. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Arrastramos esta formulita acá. Entonces, mira, ve. En el informe estamos suponiendo que usted ha sacado 16, lo multiplico por su peso correspondiente 0.4, 16 por 0.4 es 6.40 o 6.4. En el examen parcial estamos haciendo una simulación que usted ha obtenido 12, 12 por 0.3, 3.60. Ahora, ¿cómo calculamos el promedio de X2 o de la segunda unidad? Simplemente vamos a sumar esos tres valores. Entonces le decimos igual, suma, abrimos paréntesis y seleccionamos 3.0 más 6.40 más 3.60. Cerramos el paréntesis, le damos Enter y su promedio es 13. Ahora, para el promedio final, mira, aquí si su peso de la segunda unidad es 30% para el promedio final, aquí el peso va a ser 0.3. Entonces yo le digo acá, hijo, mira, ve, igual, multiplico esta celda F14, que es el promedio de la segunda unidad, la selecciono, asterisco por 0.3 y le doy un Enter. ¿Correcto? Entonces 3.9. Para la tercera unidad, profesor, las evidencias de aprendizaje son portafolio proyecto emprendedor con un peso del 50%. Entonces le voy a poner 0.5. Los informes tienen un peso de 20%, 0.2. Y el examen final tiene un peso de 30%, 0.3. ¿Sí? A ver, aquí, ¿qué hacemos? Igual, ¿sí? Multiplicamos esta celda que es de 17, que le corresponde a la nota del proyecto emprendedor, la quiero multiplicar, asterisco por su respectivo peso 0.5, doy un Enter. Si usted multiplica 18 por 0.5, efectivamente le da 9. Simplemente ahora aquí arrastramos, mira, arrastramos, ¿sí?
Entonces, el promedio de la tercera unidad la vamos a calcular sumando estos valores. ¿Qué valores, profesor Carlos? 9 más 3.20 más 4.20. Entonces yo me ubico aquí, porque aquí quiero poner el promedio. Le doy igual, le doy suma, abro paréntesis, selecciono esos tres valores, cierro mi paréntesis y le doy enter. Entonces, para la tercera unidad, nosotros vamos a multiplicar 16.40 por 40% o 0.4. Entonces, el peso es 0.4. Nos ubicamos en esta celda, decimos igual, seleccionamos el promedio de la tercera unidad, que es 16.40, asterisco, selecciono su peso, que es 0.4, doy un enter y 6.56. Ahora, ¿qué vas a hacer, querido alumno, querida alumna? Para obtener su promedio final, simplemente usted va a sumar estos valores. 4.17 más 3.9 más 6.56. Entonces nos ubicamos aquí, ¿sí? Porque aquí vamos a ubicar el promedio final en esta celda que está sombreada de color celeste. Igual, pongo igual, suma, abro paréntesis y yo, mira, selecciono esos tres valores. Aquí, cierro mi paréntesis y 14.63. Quiere decir que ese es su promedio final. Dijimos que solo en el promedio final la fracción equivalente o mayor a 0.5 será redondeada al dígito inmediato superior. Y si usted dice aquí 14 enteros con 63 centésimas, ese 0.63 es mayor que 0.5. Y como es mayor que 0.5, entonces su nota en el promedio, de acuerdo a lo establecido por nuestra universidad, va a ser 15. ¿Sí? Y mira lo importante de hacer estas fórmulas, hijo. Mira, hacemos una simulación. Supongamos que ustedes me digan, profesor, a ver, mira, me voy a ubicar aquí. Profesor, en la primera unidad mis notas han sido las siguientes. Portafolio no tengo 16, yo tengo 18. Mira, a medida que yo cambio, mira, se cambia automáticamente acá todo. ¿Por qué? Porque está vinculado con fórmulas para que usted ingrese sus notas, ¿no? En los informes, profesor, usted me ha puesto 16. Ya, yo le pongo 16 y mira cómo cambia acá el promedio. Mira, ahí está. ¿Sí? Entonces, cambia todo, hijo. ¿Por qué? Porque está vinculado con fórmulas. Eso es lo importante de trabajar con Excel, ¿no? De repente usted me dice, profesor, en el examen parcial aquí yo no tengo 10, yo tengo 12 puntos, ¿no? Entonces doy enter y así sucesivamente va modificándose tus promedios, ¿sí? Tanto de la unidad como el promedio final. Mire, por ejemplo, voy a hacer algunas modificaciones en la tercera unidad. Preste la atención cómo se ve modificado el promedio a medida que usted cambia una nota. Sí, porque está vinculado. Pues. Usted me dice, profesor Carlos, en la tercera unidad, en el proyecto emprendedor, mi portafolio virtual yo tengo 18, en los informes tengo 15, mire, voy a cambiar, mire cómo cambia acá, 15, acá cambio a 15.06. Profesor, en el examen final, mire, yo la verdad que no he salido muy bien, yo tengo 10 puntos, ahí doy un enter y ahí está su promedio. Qué interesante es trabajar con esta potente herramienta digital, el Excel. Muy bien, chicos, la clase ha terminado. He compartido este tutorial con el mayor aprecio y afecto para ustedes. Un fuerte abrazo y nos vemos hasta la siguiente oportunidad. Hasta pronto.